Muy bien, mis queridos hermanos, ya que se jactaron, tú sabes que después de la comida quieren tomar una siesta. Y yo entiendo que ahora es la hora más difícil, ¿no? Porque son como las ovejas, ¿no? Tú sabes cómo ellos sacrifican las ovejas, ¿no? Tú sabes, en Israel siempre le dan de comer primero. Y después que comen tan dócil, y luego es fácil para sacrificar. So, gracias por haber comido. Muchísimas gracias por cooperar, ¿no? Muy bien, vamos a regresar el tema aquí en esta hora, ¿no? Y aquí quiero que sepa que voy a continuar la próxima semana, porque esto es importante para todos los creyentes y todos los pastores que están presentes, y que nosotros tenemos que saber cómo acercarnos a la palabra del Señor. Una cosa en el receso, el hermano Héctor me anotó algo, me dijo algo, y lo quiero recalcar aquí un poquito diferente. En este punto de la analogía de la fe, lo que ha pasado es que en muchos institutos bíblicos, colegios, universidades y seminarios, la tendencia es enseñar este tema, la analogía de fe, en lo que han dicho los otros hombres de Dios. Y si hay un consenso entre los eruditos, ¿no? Esta es la interpretación correcta, ¿no? Esa no es la analogía de la fe. La analogía es lo que dice la palabra, la escritura siendo interpretada con la escritura. Cuando él me lo dijo, eso es cierto, ese parte del programa. Por esa razón, y te recuerdo una par de semanas atrás en la clase le dije que yo creo, y lo dije así, que la mayor parte de nosotros en los seminarios hemos fracasado, hemos fallado. ¿Te recuerdas cuando dije eso? Hemos fallado en instruir a los pastores, ¿no?, en la palabra del Señor, porque la tendencia es caer en nuestras interpretaciones, y la tendencia es reducir la enseñanza bíblica a la enseñanza eclesiástica. En otra palabra, ¿qué es lo que dice la denominación? ¿Qué dice la Biblia? Por esa razón la denominación tiene sus propios seminarios. ¿No han notado eso? Algo está mal aquí. ¿Acaso no estamos leyendo la misma Biblia? ¿O hay otra versión que estamos leyendo? ¿Entiendes? ¿Se me entiende lo que estoy diciendo? Perdón. Quiero aclarar eso. Ahora, déjame darte un ejemplo, por favor, en sus notas. Perdón. Ha habido personas que me han preguntado, ahora tengo 15 capítulos de esta enseñanza. Vamos a durar un tiempo. Quizá cuando termino me pueden enterrar. Pero mira bien, han habido personas que me han preguntado acerca de pasajes que he escrito en algunos de los sermones, señalándome que cómo puedo decir esto en capítulo 6, cuando en el capítulo 4 dije tal cual cosa. Perdón. Entonces, yo les explico que lo que quiero decir en el capítulo 6, y la persona finalmente ve que los dos pensamientos no se hallan en conflicto. Tú sabes que hay distintas formas como decir la misma cosa, pero el contexto en que estamos hablando, ¿okay?, es un contexto aquí. Pero quizás tengo otro contexto, ¿entiendes?, con el mismo concepto. La aplicación puede ser distinta aquí que allá. Te recuerda que le dije que la interpretación es una, pero podemos tener múltiples aplicaciones. Tenemos esa tendencia de confundir aplicación y interpretación. ¿Y qué es la aplicación? Bueno, sacamos el principio, por ejemplo, de una enseñanza en el Antiguo Testamento. ¿Ves? Aunque la interpretación en su contexto en el Antiguo Testamento se relata a algo específico, pero podemos apropiar, ¿no?, el principio y llevarlo y aplicarlo en otro lugar. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Y lo que pasa es que tenemos la tendencia de tratar, ¿no?, de tomar la interpretación aquí y ponerlo en contexto completo. No se puede, porque la interpretación siempre tiene contexto, ¿me entiendes? No confunde esos dos términos. Y cada vez que nosotros intercambiamos términos, típicamente estamos intercambiando conceptos sin darnos cuenta. Es importante de definir bien qué es lo que estamos diciendo.
Lo he dicho en el pasado, nunca he hablado con una persona y los dos están usando el mismo idioma, vocabulario, la misma palabra, y descubre que están hablando de dos cosas distintas. Tú estás hablando de una cosa y dices, no, Bañe, no, quiero decir esto. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos escuchando a una persona, estamos filtrando lo que ellos dicen a nuestro criterio. Y eso es normal, es muy normal. Por eso tenemos que definir y redefinir y redefinir y redefinir lo que estamos diciendo uno hacia nosotros. Ahora, cuando señalándole que como puedo decir esto en el capítulo 6 y cuando en el capítulo 4 dije tal cual cosa, entonces yo les explico que quiero decir en el capítulo 6, por ejemplo, y la persona finalmente ve que los dos pensamientos no se hallan en conflicto. La perspectiva del capítulo 6 es ligeramente diferente a la del capítulo 4, aunque a la primera vista los dos parezcan contraponerse. Pero usando la filosofía de la segunda mirada, el problema se resuelve. Todos hemos sufrido la interpretación incorrecta, todos. Y deberíamos ser tan sensibles hacia las palabras de otros como queremos que lo sean con las nuestras. Mira, todos nosotros principiamos, ¿no?, lo mejor posible con lo que hemos sido enseñados. A través de los últimos 40 años yo he tenido que corregir un montón de cosas en mi entendimiento. He tenido que crecer en el conocimiento de la palabra, en la aplicación de la palabra, y seguimos creciendo y seguimos creciendo y seguimos madurando. Muchos de nosotros comenzamos en una iglesia, ¿no?, y con el tiempo vamos siendo trasladados a otras iglesias, buscando por una comida, un plato más sólido en la palabra del Señor. Eso es normal. Pero ¿por qué es un fenómeno tan normal hoy día que no existía 200, 300, 400, 500 años atrás? ¿Por qué? Porque el liderazgo pastoral es tan débil hoy día en la enseñanza y el entendimiento de la palabra, que ese fenómeno de ser saltamontes, no existía en ese entonces como hoy es común, porque la gente llega un momento, necesito más de lo que estoy recibiendo. Y muchas veces el Señor mueve a esa persona a otra iglesia, porque se van a morir ahí, porque le están dando leche. Ahora, claro que es concebible que mis palabras se contradigan. Así este enfoque de la sensibilidad y la filosofía del beneficio de la duda puede aplicarse solamente cuando exista la duda. Cuando no hay duda de que me he contradicho, solo puede haber crítica. No obstante, cuando no tratamos de interpretar las palabras de una manera consistente, ¿no? Note bien conmigo, las palabras que leemos se convierten en una masa de confusión. Cuando esto sucede en la interpretación bíblica, la Biblia se convierte en un camaleón, ¿no?, en camaleón que cambia de color de su piel según el fondo de los intérpretes, ¿no? Parece así, pues, que nuestra perspectiva de la naturaleza y el origen de la Biblia tendrán un efecto significativo en cómo procedamos a su interpretación. Si la Biblia es la palabra de Dios inspirada, si es, entonces la analogía de la fe no es una opción, sino un requisito para la interpretación. No puedo acudirme a la interpretación de este grupo de pastores, a otro grupo de pastores, que es lo que dice la palabra. Eso fue lo que hizo Martín Lutero. La palabra no me convence que ando bien, muéstrame su fundamento. Y la iglesia y el concilio que lo estaba tratando de él no podían. Y como no tenía el argumento lógico e intelectual, declararon una sentencia de muerte, matarlo. Tú y yo no tenemos el lujo de matar a todas las personas que están en desacuerdo con nosotros. No tuviera nadie. La Carla estuviera ocupada 24 horas, 7 días a la semana, ¿no?
Ahora, nota el segundo, interpretando la Biblia literalmente. Interpretando la Biblia literalmente. Ahora, nos acusan, ¿ves? Y al pastor Joy, igual como yo le digo, ven del club, pastor. Es que ustedes son una bola de legalistas, porque ustedes creen en la Biblia. Bueno, en ese caso, si esa es la definición, porque yo soy creyente, bueno, en ese caso soy legalista. ¿Entiendes? Mira, ¿qué cosa? Mira, si tú le dices a la persona, obedezca la palabra, te dice, eres legalista. No sé qué decirte. Me pusiste el tiquete bien. En ese caso. Ahora, mire bien, quiero llegar a la segunda. Mira, ¿usted toma la Biblia literalmente? Cierto, ¿no? Es una pregunta que se me hace con frecuencia, ¿no? La forma en que se dice y el tono de voz en que se expresa delatan que no es una pregunta, sino una acusación. El significado implícito no puede ser tan ingenuo como para interpretar la Biblia literalmente hoy en día en esta época, ¿verdad? Cuando oigo esa pregunta, siente como si estoy siendo depositado sin ceremonia en un museo de reliquias, ¿no? Cuando llegué a esta iglesia la primera vez me dijeron, ¿y ese viejo qué hace aquí? Y eran puros jóvenes, ¿no? Y me dijeron, bueno, es que él está anticuado, él viene de otra época. Y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Y aún me dijeron, ¿cuándo va a llegar al siglo XXI? Y yo estaba muy contento en el siglo XVI, francamente. Cuando se me hace una pregunta como contesto con una fórmula fija, ¿no? No digo sí, ni siquiera bueno, a veces, sino contesto, por supuesto, significando que sea acuerdo no interpretaría la Biblia literalmente. Esto lo utilizo como una especie de sacudida para llamar la atención en cuanto al verdadero significado de la interpretación literal de la Biblia. Uno de los avances más importantes, ¿no?, de la erudición bíblica durante la Reforma se ganó como resultado de la defensa militante de Lutero, de la segunda regla de la hermenéutica. La Biblia debe ser interpretada de acuerdo con su sentido literal. No es una fábula, no es un mito, metáfora. La gente lo convierte en otras cosas, ¿no? Este era el principio de Lutero, ¿no?, para interpretar la Biblia por su sensus literalis, ¿no?, que es en latín, ¿no? Para entender lo que se quería decir con este énfasis en el sentido literal, necesitamos examinar la situación histórica que surgió y el significado de las palabras mismas. Aquí tengo que verme envuelto en una interpretación gramático-histórica de Lutero. El término literal viene de la palabra latín litera, significando letra. Interpretar algo literalmente es hacer caso a la litera, o a las letras y las palabras que están siendo empleadas. Interpretar la Biblia literalmente es interpretarla como literatura. O sea, que el significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas normales de la gramática, ¿no? Lenguaje, sintaxis y contexto. Ahora, yo no dije que estamos sintaxis, ¿ok? La cosa es que eso es importante. Mi esposa te puede decir que en la iglesia los hermanos se molestaban porque casi cada domingo les tenía que dar una lección en la gramática, ¿no? Le daban uno en inglés, le daban uno en español, ¿no? Porque tenían ambos idiomas, ¿no? ¿Y por qué siempre tenemos que aprender? Porque se lo hemos olvidado. Estamos tan distanciados, alejados de nuestra educación primaria, ¿me entienden? Se nos olvidan las reglas. Bueno, la Biblia tiene reglas. Una buena pregunta. ¿Quién inventó los idiomas? Dios. Fue Dios, ¿no? ¿Y por qué? Para mantenerlos frustrados. No, porque el animal funciona por instinto, ¿cierto? ¿Sí o no?
Ahora, ¿cuántos animales tenemos aquí? No sé, como mi abuela le decía a mi abuelo, ¡bestia! ¡Bestia! Ese era el chiste de mi familia, ¡bestia! Sí, todos somos bestias. La cosa es esto, mira, el lenguaje es la forma en cómo Dios escogió para comunicarse con nosotros y para que nosotros pudiéramos comprenderlo a Él. Por esa razón Él le dijo a Moisés, escribe esto. Pero hay un orden gramático en cuál se escribió. Mira, no me diga por favor que la gramática no es importante, por favor, no dejemos de ser tan tontos, ¿no? La gramática en español en Perú es muy distinta que la gramática en Chile. Tenemos que entender de lo que estamos hablando. Igual el Antiguo Testamento en hebreo, igual el Nuevo Testamento en griego. Es importante entender lo que está diciendo. Un punto, una coma cambia el sentido completamente de la frase o la oración que se está haciendo. Aquí, interpretar la Biblia literalmente es interpretar como literatura. O sea que el significado natural de un pasaje debe ser interpretado de acuerdo con las reglas normales de la gramática, lenguaje, sintaxis y contexto. Mira, ¿por qué? Porque Dios es el que nos dio el idioma. Es Él. Los alumnos van a la escuela hoy día y dicen, ¿por qué tengo que aprender eso? Para que no sea una mula. La Biblia es un libro muy, muy especial, siendo singularmente inspirado por el Espíritu Santo. Pero la inspiración no transforma las letras y las palabras o las frases o los pasajes en frases mágicas. Estaba hablando con el hermano Belisario aquí, ¿no? Durante el receso, ¿no? Y nosotros de repente creemos que hay un lenguaje, que hay una gramática del Espíritu Santo. ¿Cómo? Eso no existe. Que el Espíritu tiene otras reglas gramáticas. ¿Dónde está eso? Bajo la inspiración, un nombre propio sigue siendo un nombre propio. Y un verbo sigue siendo un verbo. Hola. Las preguntas no se convierten en exclamaciones y las narraciones históricas no se convierten en alegorías. ¿Me entiendes? Tenemos que ser claros. El principio de Lutero no tenía nada de mágico y simplista. El principio de la interpretación literal es tal que no exige la forma más estricta de escrutinio literario. Para ser intérpretes exactos de la Biblia, necesitamos conocer las reglas de la gramática y, sobre todo, debemos estar cuidadosamente involucrados en lo que se llama, dice, en géneros análisis, el género de análisis. Mira la tercera, la interpretación literal y análisis literario. La número 3, que está en la pizarra. El análisis literario envuelve el estudio de cosas tales como formas literarias, figuras de dicción, estilo. Esto lo hacemos con toda clase de literatura. Distinguimos entre poesía lírica y escritos legales, ¿cierto sí o no? Entre informes en el periódico acerca de acontecimientos actuales y poemas épicos, ¿no? Distinguimos entre el estilo de las narraciones históricas y los sermones, entre la descripción gráfica, realista y hipérbole, ¿no? ¿No es cierto? Por supuesto. La cosa es que se nos olvida que la Biblia tiene todo eso. Sí. Eso es importante cuando estamos leyendo el libro de Job, una forma muy distinta que estamos leyendo el libro de Jonás, que estamos leyendo el Segunda de Reyes o la Epístola de Colosenses. Tiene su género de literatura y con eso tenemos que acercarnos entendiendo eso. Es importante. Por eso te dije que nosotros que vivimos en el oeste, ¿no?, del mundo, típicamente levantamos un libro, ¿no?, y principalmente comenzamos a la izquierda, ¿no?, porque hay una regla de progresión en la narrativa, ¿no? Y así lo leemos. Y sabemos que ese libro tiene un género específico, ¿no? Específico, ¿no? Ahora, pero la Biblia los tiene todo.
Y no va de la izquierda a la derecha, y no es progresiva. Tú tienes que leerlo dentro de su contexto. Los libros históricos son muy distintos que el libro de Salmos. Y hay una confusión. Para entender los libros históricos, tú tienes que leer los Salmos. Pero los dos tienen géneros muy distintos. Hay reglas para interpretación. Cada creyente debe conocer eso para entender bien, y cuando esté escuchando un predicador hablar y compartir la palabra, exponer la palabra, saber si lo está haciendo bien. Vos no solamente son sus alumnos, pero también son los maestros en escuchar. Mira bien. Interpretación literal y análisis literario, ¿no? El dejar de hacer estas distinciones cuando se tratan con la Biblia puede llevarnos a multitud de problemas de interpretación. El análisis literario es crucial para la interpretación exacta. Unos cuantos ejemplos de cómo esto funciona en asuntos bíblicos podrían ser útiles. Ahora, por ejemplo, el problema de la historicidad de Jonás se presenta frecuentemente rodeado de preguntas en cuanto al análisis. Muchos eruditos creen en la infalibilidad de la Biblia, no creen que Jonás fuese realmente tragado por una ballena o un gran pez. Ahora, sabemos que no es una ballena porque la Biblia no dice ballena, pero por lo menos una gran pez, ¿no? Se dice, yo creo en la infalibilidad de la palabra. Yo creo que esa palabra no puedes cometer un error. Yo creo literalmente, pero cuando llega con Jonás, no sé, yo no estoy muy seguro. Y, bueno, en ese caso, tú no crees. ¿Ok? Si tú no crees, dígame por qué. Y esto es lo que tú descubres, que esa persona se convierte en su propio árbitro de verdad. Ah, qué lindo. Si vos es el árbitro de verdad, ¿cuál es el fundamento que tú estás usando? Y es cuando saben que yo siento, yo pienso y yo opino. Pero tenemos que pensar bien, no tengo que discutir con la persona así, es diario conmigo. Que la gente me dice que yo pienso, ok, explícame exactamente lo que tú me estás diciendo. Repítelo por fin, por favor. Yo soy sordo, soy viejo, no entiendo. Por favor, tenga paciencia conmigo. Y lo hago a propósito, así. ¿Por qué? Porque ellos mismos se escuchan la segunda, tercera vez, no tiene sentido lo que estoy diciendo. Ese es el punto. Ese es el punto. Mira. Debido a que una larga sección del libro de Jonás está escrita en un sentido claramente poético, el capítulo segundo completo es poético, tenemos reglas específicas en cómo interpretar algo que ha sido escrito poéticamente. Algunas personas afirman que el libro jamás tuvo la intención de transmitir la idea de que el incidente realmente haya ocurrido. Ok. Más bien, Jonás es visto como un tipo de epopeya, ¿no? O poema dramático, ¿no? Que no está concebido para comunicar historia. Así, puesto que el libro no aparenta ser histórico, no debemos tomarlo como historia. ¿Ok? ¿Cómo lo toman? ¿Cuál es la otra opción que tenemos? Otros eruditos rechazan la historicidad de Jonás, ¿no? Y de Jonás bajo otros fundamentos. Alegan que el libro no pretende ser una narración histórica con la sección poética meramente reflejando la oración de gratitud de Jonás por su rescate del mar, pero no debe ser tomado en serio porque involucra un milagro de la naturaleza. Bueno, ¿cuántos milagros tú conoces? Ayúdame. Aparte del milagro que está aquí. Vamos a hablar de los otros milagros. Porque esta es tremenda la zona, ¿no? Pero mira bien, pero ¿cuántos milagros tú conoces que ocurrieron en el espacio? No, en serio, estoy haciendo la pregunta. ¿Cuántos milagros tú conoces que ocurrieron en el espacio? ¿Acaso no ocurrieron todo aquí? ¿Y acaso si tú analizas todos los milagros, no tuvieron un Dios utilizando la naturaleza? Ese argumento no tiene fundamento. Es un argumento intelectual que te da el lujo de disparar cualquier locura que está en tu cabeza, ¿no? Alega, mira.
¿Cómo que estos eruditos no creen en milagros y rechazan la historia del libro? Así pues, tenemos dos cosas. El primer grupo rechaza la historicidad de Jonás sobre bases literarias, al tiempo que el segundo grupo lo hace sobre bases filosóficos teóricas. Qué lindos somos, ¿no? El análisis literario no puede decidir en cuanto a preguntas filosóficas de si Jonás pudo ser tragado o por un pez o no. Lo único que puede hacer es darnos algunas bases para decidir si alguien realmente confirmaba que tal evento sí llevó a cabo. Y el problema es que tenemos 120,000 personas afirmando que se arrepintieron por la experiencia de Jonás. Si alguien no cree que los milagros son posibles, no tiene bases para discutir que otra persona no puede decir que ocurrió un milagro. No ser que, claro está, si haya efectuado un milagro para demostrar que se efectuó un milagro. Otro ejemplo de problemas que surgen en conflictos literarios puede verse en el uso bíblico de hipérbole. Hipérbole significa etimológicamente una exageración. ¿Quién aquí nunca lo ha usado? No son tan locos como pretenden ser, ¿verdad? Ahora, es una herramienta literaria para comunicar y dar un énfasis, un punto saliente a una cosa que tú estás comunicando. ¿Me comprende? Y la Biblia lo usa. Jesús lo usa. Pero en vez de reconocerlo, esto es lo que decimos, ¿sabe qué dice ahí? Que tú tienes un esposo. ¿Cómo te iba a decir? Cuando él está usando una expresión para comunicar un sentido en su punto. ¿Comprende lo que estoy diciendo? Te lo voy a mostrar. Un diccionario la define así: como una afirmación exagerada con fantasía, como para darle efecto, este es el punto, para darle efecto. La persona, por supuesto, entiende lo que tú estás haciendo. El uso de la hipérbole es un fenómeno lingüístico común, es común. Por ejemplo, los escritores del Nuevo Testamento decían, ¿no? Mira lo que dice en Mateo capítulo 9, versículo 35. Vamos a Mateo capítulo 9, versículo 35. Dice esto. Mira lo que dice. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Vamos a dar este como un ejemplo. Esto no es complicado. Trata el autor, Mateo, de decirnos que visitó cada una de las aldeas. Quizás, pero es dudoso, estuviera visitando hasta hoy día. Usamos el lenguaje en la misma manera. Cuando el equipo de basquetbol de Los Ángeles ganó el campeonato de la primera vez, los aficionados se aglomeraron para celebrar la victoria y dar la bienvenida al equipo desde su regreso. Algunos periodistas dijeron, la ciudad entera salió a recibirlos. A ver, mamá, yo no recuerdo que nosotros salimos para recibirlos, pero ahí estábamos. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Tenemos argumentos sin base. Y no permitimos la Biblia usar, ¿no? Las exageraciones o hipérbole para comunicar con efecto un mensaje. Pero nosotros sí tenemos el lugar. ¿Me comprende? Esperaban los periodistas que la gente entendiera que cada uno de los habitantes de Los Ángeles se encontraban allí. No hay una calle para amontonar 4 millones de habitantes. Por supuesto que no, obviamente sus palabras eran ¿qué? Por favor, hiperbólicas. ¿Por qué? Para darle efecto a el gran apoyo que ellos tuvieron. Y Jesús
lo usaba también. Pablo lo usaba. Pedro lo usaba. Mira, conozco a un erudito de la Biblia muy competente que rechaza la idea de la infalibilidad de la Biblia. ¿Por qué? Porque Jesús cometió un error cuando dijo que la semilla de mostaza era la más pequeña de las semillas. Ahora que sabemos que existen semillas más pequeñas que la de la mostaza, vemos que Jesús en el Nuevo Testamento erró a decir que esta era la más pequeña. ¿En serio? Me parece que ellos son usando la fórmula literal, ¿no? Cuando le conviene, ¿no? Cuando le conviene, ¿no? Pero el acusar a Jesús o la Escritura de un error cuando hipérbole es claramente usada no estar al tanto del análisis literario. El análisis literario puede también desenredar alguna confusión resultante de la personificación. La personificación es una figura retórica mediante la cual los objetos inanimados o animales adquieren características humanas, ¿no? La impersonal se describe en términos personales, ¿no? Bueno, mucha gente, por ejemplo, en el norte, cuando habla de un carro, ¿no? Habla de un carro, ¿no? Y dice, ay, pero ella es bella. Uno queda, ¿cómo? Ella. La personificación de un carro con 4 llantas es ella. No es literalmente ella, ¿me entiende? ¿Me comprende? Es común, lo usamos. La Biblia hace la misma cosa. ¿Dónde tú crees que nosotros sacamos esas prácticas? ¿Del aire? ¿De una nube que está pasando por aquí, sobre la calle Guaya Azul? ¡No, hombre! Muchos de nuestros dichos y comunes y prácticas vienen de la palabra. Viene de la palabra. Mira bien. La Biblia describe los montes, lo impersonal se describe en términos personales. Eso es muy común. La Biblia describe los montes como bailando y batando las manos. Bueno, aquí hay muchos montes, yo nunca he visto eso así. Estas figuras del lenguaje por lo general son fáciles de reconocer, no causa dificultad de su interpretación. Ahora, donde nosotros vivimos, ¿no? Aquí ¿dónde vivimos? Santa Mónica. Allá. Como el otro día. Me dejan aquí sufriendo las horas. Y cuando yo veo que viene un aguacero fuerte. Ahora, donde nosotros vivimos podemos ver el aeropuerto, ¿no? Y podemos ver las montañas, ¿no? Y en esos momentos se ve que todo está así. Y yo dije, ahora entiendo el versículo. ¿Me comprende? Es una manera de expresar algo. Sin embargo, mira, en algunos casos, las dudas en cuanto a la personificación han llevado a serios debates. Por ejemplo, el Antiguo Testamento relata incidente de un asno de Balaam hablando. Bueno, yo conozco muchas mulas que han hablado. Mira, ¿es esta una intrusión repentina de una forma poética en medio de una narración histórica? Pregunta. ¿Indica este animal hablando a la presencia de una fábula en el texto? Pregunta. ¿O encontramos aquí una indicación de un milagro o providencia especial registrado como parte del documento de la actividad divina en la historia? ¿Me comprende? La forma subjetiva de contestar estas preguntas es prejuzgarlas desde un punto de vista que permite o prohíbe los milagros. Una forma objetiva de contestar la pregunta es aplicar las normas literarias al texto. Este episodio particular se lleva a cabo en medio de una sección de la escritura que no lleva las marcas de la poesía ni la fábula. El contexto inmediato lleva todas las señales de la narración histórica. Tú me dices que de repente Dios no puede relatar algo histórico para darnos el punto saliente. Seguro que sí, tú lo haces todo el tiempo. ¿Cuánto aquí? Ya pasó el calma, mira, ustedes ya ven la cara de ustedes. Estoy escuchando la orquesta tocar. Ya están las varitas, están por... Mira, la sexta sinfonía. Aquí está, se está escuchando. Y dice, Ángel está diciendo, me estoy muriendo de hambre. Él siempre se está muriendo de hambre. De alto flaco, come,
mejor que yo, pero se está muriendo literalmente. No, es una manera de expresar, ¿comprende? ¿Por qué no le damos el lujo a la palabra, no? Sin embargo, el asno que habla es un aspecto significativo del texto total, por lo que presenta algunos problemas. Una vez más, el propósito de esta discusión no es el de decidir si el asno habló o no, sino ilustrar cómo el asunto de la personificación puede llevarnos a la controversia. Mira, y Dios tiene el poder de darle la habilidad, la habla a un burro, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros nos hemos fijado en el espejo? Nunca he dicho una cosa y la persona te queda mirando. ¿Qué dijiste? ¿No? ¿Cuántas esposas le miran al esposo? ¿Qué dijiste? ¿Cuántos padres le han dicho a su hijo? ¿Qué dijiste? ¡Ey, por favor! No debo denigrar y menospreciarle al burro, por favor. Elevarlo. No, hombre, mira. Si hay algo que tiene todas las señales de ser una narración histórica o catalogamos la personificación, somos culpables de eisegesis. Eisegesis. Si la Biblia declara que algo realmente sucedió, no tenemos derecho de darle una explicación, llamándolo personificación. Eso es una retracción literaria o intelectual. Mira, si Dios dijo, haz la luz, y fue la luz, bueno, ¿cómo sucede eso? No tengo una idea. Él lo habló. ¿Cómo lo habló? Igual como tú y yo. Pero ¿por qué la diferencia? Él es Dios, nosotros no somos. Somos creación, Él es creador. Pero no, quiero entender. No, hombre, por favor. La forma subjetiva. Mira bien, si no creemos que realmente haya sucedido, digámoslo y veámoslo como una intrusión de superstición primitiva en los registros del Antiguo Testamento. Por favor, sean honestos, por favor. Por favor. Y ese es el problema, que el púlpito está lleno de muchos hombres que ni siquiera creen en la propia Biblia que Dios proclama. Una cuestión de la personificación, mira, ¿sabe qué es el pastor? Tú no tienes que responder a cada pregunta, tú no tienes que tener una respuesta a cada pregunta, porque muchas te van a hacer preguntas que no tienen sentido, o no se pueden preguntar. Y si Dios creó todo, ¿quién creó Dios? Dios siempre ha existido. ¿Cómo? Siempre ha existido. ¿Cómo? Siempre ha existido. ¿Cómo? Permíteme mostrarle la mano de Jehová. ¿Me entienden? Nosotros podemos llegar a lo, ¿cómo se dice? A lo ridículo, ¿me entiende? Entreteniendo lo que no se puede responder, ¿no? Una cuestión de la personificación que ha engendrado confusión rabiosa es la de serpiente que habla en el relato de la caída de Génesis. Yo he conocido muchas serpientes. La iglesia reformada holandesa en el País de Bajo ha pasado por una serie de crisis en torno al punto de vista que de este aspecto tienen los más destacados profesores teológicos. Ahora, de aquí en adelante se me olvidó poner aquí, insertar, y pónganlo por favor. Esta sección siguiente viene de R.C. Sproul, ¿okay? Y lo noté esta mañana, dije, se me olvidó a darle crédito. Es R.C. Sproul, el teólogo, ¿ok? Pues ponlo ahí, ¿ok? Ahora, él relata esto porque R.C. Sproul estudió en Holanda. Él estudió ahí, él fue donde sacó su doctorado, ¿no? So, esta parte es interesante, mira lo que dice. Cuando Karl Barth visitó a Países Bajos durante el furor de esta controversia, entonces le preguntaron a él, ¿habló la serpiente? Eso era una conferencia de pastores. Yo disfruto cuando doy la conferencia de pastores. Yo no sé, yo disfruto, y soy maduro con ellos. Yo sé que no lo creen. Le preguntó, ¿habló la serpiente? Barth repuso, ¿qué dijo la serpiente?
La ingeniosa respuesta de Boaz estaba diseñada para decir: no importa si la serpiente habló o no, lo que importa es lo que dijo y el impacto que tuvieron estas palabras en la descripción de la caída. Por supuesto que Boaz tenía razón si el relato bíblico de la caída no es histórico ni pretende ser histórico. Sin embargo, su respuesta no satisfació a los holandeses. ¿Por qué? Porque su preocupación no era tanto si hubo o no una serpiente que realmente haya hablado, sino acerca de las razones por las cuales el profesor negaba la historicidad del suceso. Mira, cuando tú escuchas a una persona que va a levantar un argumento en contra de la palabra, por favor, escuche cuidadosamente lo que están diciendo. Tú no tienes que reaccionar. No. Escuche bien lo que están diciendo, porque mira, tú y yo cuando hablamos siempre tenemos una conclusión lógica. El problema es que no conocemos cuál es la conclusión lógica. Tú tienes que ayudarlos a ellos a ver la conclusión lógica que ellos están, y ellos están claros muchas veces. Y Karl Barth tuvo la paciencia de esperarlos. Porque lo que estaban haciendo, estaban rechazando la verdad de la palabra como Pilato. ¿Qué es la verdad? Mire bien. Sin embargo, su respuesta no satisfació a los holandeses, porque su preocupación no era tanto si hubo o no una serpiente que realmente haya hablado, sino que acerca de las razones por las cuales el profeta negaba la historicidad del suceso. Los primeros capítulos de Génesis causan verdadera dificultad a la persona que quiere determinar con exactitud el género literario utilizado. Ahora, una parte del texto tiene las características de la literatura histórica. Sin embargo, otra parte exhibe tipos de imágenes que encontramos en la literatura simbólica. Adán es colocado en un lugar geográfico real y es descrito como un ser verdaderamente humano. Hay más. Significativamente es situado en la estructura de una genealogía familiar, cosa que al judío les sería de lo más inapropiado para un personaje místico, ¿no? Adán aparece en otras partes de la escritura asociado a personajes cuya realidad histórica no se ponía en duda. Todo esto representaría razones de peso bajo los cánones del análisis literario para ver a Adán como un personaje histórico. Hay, por supuesto, razones teológicas adicionales para hacerlo, pero lo que nos concierne aquí solamente es la cuestión del análisis literario, porque esta es la sección donde estamos en el momento. No obstante, aunadas a la presencia de las características de narraciones históricas, encontramos referencias, por ejemplo, del árbol de la sabiduría, del bien o del mal en el huerto, ¿no? Pregunta, ¿qué clase de árbol es este? ¿Qué tipo de hojas tenía? ¿Qué tipo de fruto daba? ¿Qué tan ridículo y hemos llegado? Esta imagen tiene la característica de un tipo de simbolismo que se halla, por ejemplo, en la literatura apocalíptica, tal como el libro de Apocalipsis. Mira, uno de los libros que más complicados es Ezequiel y Apocalipsis. Mira, si tú no quieres perder su cabello, no lees Ezequiel y Apocalipsis. Una advertencia, ¿no? Especialmente las mujeres. La manera muy farta. Esta imagen tiene las características. Mira, así en los primeros capítulos de la Biblia nos enfrentamos a un tipo o clase de literatura que contiene elementos de narración histórica y elementos de simbolismo mezclados en una forma poco usual. Solo después que determinemos qué tipo de literatura es, podremos decidir lo que está comunicándonos como historia. Mira, hermano, por favor, tú y yo hablamos así todo el tiempo. Lo hacemos todo el tiempo. Está como el pastor que fue al púlpito, ¿no? Y el problema es que se subió al púlpito y se le arrojó los pantalones. Y él está subiendo y la esposa le grita, le está mostrando a todo el mundo sus cansucillos.
¿Estaba todo el mundo en ese santuario? Por supuesto que no. Quería comunicar, quería darle énfasis, ¿me entiende? Una vez que esto haya sido resuelto, podremos pasar a la cuestión de su credibilidad. A riesgo de repetir demasiado, permítaseme enfatizar una vez más que debemos tener cuidado en notar la diferencia entre decidir lo que realmente dice la Biblia y si lo dice es verdad o no. Si yo entro y me acerco a la Biblia, hay cosas aquí que no son verdad. Vete a vender periódicos. Si hay cosas aquí que no entiendo, seguro que sí. Hay cosas que todavía estoy rascando y digo, oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Me comprende? Porque Dios no se bajó a nuestro nivel. Nosotros tenemos que subir a su altura. Pero Él no nos dejó solo, nos dio el Espíritu Santo para hacerlo. Ahora, en cuarto, el problema de la metáfora, ¿no? La metáfora es una figura del lenguaje en la cual una palabra o frase que literalmente denota un tipo de objeto o idea que utiliza un lugar de otra sugiriendo una semejanza o analogía entre ellas. En la iglesia tuvimos un abogado, Kevin Steinhardt, y cristiano judío, mesánico, y era un placer verlo en la corte funcional. Porque él tenía esa tremenda capacidad, mira, un erudito, pero tiene 60 años practicando abogacía, pero como cristiano, ¿no? Él entendía la Biblia. Y él tenía esa tremenda capacidad de hablar al jurado. ¿Tú sabes lo que es el jurado? Hay 12 personas sentadas escuchando el caso, ¿no? Y él tenía esa tremenda capacidad de voltearse a la audiencia que estaba sentada, ¿no? Y él le hablaba a ellos, ¿no? Y él dejaba el juez loco, ¿no? Y él le hablaba a ellos, ¿no? Y luego se volteaba al jurado, ¿no? Ahora que tenía este grupo convencido, el jurado convencido, y luego se volteaba, ¿ves? Al abogado oponente y usaba metáforas y ellos estaban ahí. Pero él comunicaba un lenguaje bien legalista, técnico y todo, y luego entraba la metáfora y ellos captaban la idea. Porque él, ¿cuál es su trabajo? Defender ¿quién? Su cliente, sin violar la verdad. Y muchas veces él agarraba a su propio cliente y dijo, usted es un mentiroso. Y ellos estaban, pero tú no estás aquí, te voy a defender lo mejor posible, pero dentro de la verdad. Y él pedía casos, ¿no? A propósito, para que sea para que sea justo el caso. Y dice, te voy a defender, pero solamente con la verdad. Es igual cuando estamos leyendo la Biblia. Igual cuando estamos exponiendo, mira, hablando de milagros, ¿no? ¿Acaso todo lo que estamos hablando, honestamente, ¿no? En serio esta vez. Esta vez. Pero solamente por 60 segundos. Pero no es cierto que tú utilizas muchas cosas cuando tú te enseñas a los niños. Porque el niño tiene una tremenda capacidad de captar cosas. Eso es lo que le hizo a R.C. Sproul, un tremendo teólogo y maestro. 45 años. Uno de los mejores teólogos que hemos tenido en todo el tiempo. Es porque él enseñaba escuela dominical cada domingo por 45 años a niños. Y a través de esos 45 años, más de 300 pastores nacieron de su escuela dominical de niños. Y cuando tú los escuchas a ellos a predicar, wow, igualito. Pero porque tú y yo no estamos de acuerdo con una ilustración, un simbolismo, metáfora, no quiere decir que no es cierto. Mira, la Biblia frecuentemente hace uso de metáforas que a menudo se encuentran en los labios de Jesús. En casi todo caso son relativamente fáciles de distinguir. Vamos, por ejemplo, a abrir su Biblia, Juan capítulo 10, versículo 9. Dame un ejemplo. En Juan capítulo 10, versículo 9, quiero que vean esto conmigo, por favor.
Y quiero cerrar esta sección porque la hora más sagrada ha llegado. Y mira lo que dice. Bueno, Jesús dijo en Juan capítulo 10 versículo, dice: yo soy la puerta, y si alguno entra por mí será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. Ahora, ¿cómo debemos entender esto? ¿Significa que donde nosotros tenemos piel, Jesús tenía chapa de coaba? ¿Dónde tenemos brazos, Jesús tiene bisagras? ¿Que donde nosotros tenemos el ombligo, Jesús tenía una perilla? Por favor. Pero así de ridículo hemos llegado nosotros. Tales conclusiones, por supuesto, son absurdas. Aquí Jesús utiliza la forma del verbo ser en forma metafórica. Mira, dice allí, yo soy, hablando de ser, ¿no? Yo soy la puerta, y si alguno entra por mí, será salvo, entrará y saldrá y hallará paso. Pero, ¿a qué se refiere cuando dice en la última cena, este es mi cuerpo? Esta fue una controversia literal. Roma declaró la muerte a los cristianos porque ellos pensaban que eran, ¿cómo es la palabra? Caníbales. ¿Cómo? Caníbales. Caníbales. No, así lo pensaban. Porque Dios, este es mi cuerpo. Literal. Mataron a miles a morir por eso. Mira, dice, en San Lucas capítulo 22, versículo 19, dice: y habiendo tomado pan después de haberle dado gracia, lo partió y le dio, y diciendo: este es mi cuerpo que vosotros os he dado, hacer esto en memoria de mí. ¿Representaba el pan su cuerpo en una forma metafórica? ¿O se convirtió en un cuerpo realmente en forma literal? Aquí está el argumento con la Iglesia Católica Romana. Cada domingo que van a la misa, ¿no? Y van a ofrecer, dicen literalmente, este es el cuerpo de Cristo, literalmente. En ese caso que dice que Cristo tiene que morir y resucitarse cada domingo. ¿Me comprende lo que estoy diciendo? Y tú y yo no lo pensamos, tenemos que mantener una perspectiva más global. Y es si tú entiendes las reglas de la literatura que se utiliza en la Biblia. En este caso, la forma literaria no es tan obvia. Las diferencias en el análisis literario han llevado a serias divisiones en la iglesia acerca del significado de la cena del Señor. Ahora, mira, Calvino y Lutero tuvieron un problema con esto. Mira, uno de los pocos problemas en los cuales Lutero y Calvino no fueron capaces de llegar a un acuerdo fue justamente en la cuestión del significado de todas estas palabras de Jesús. En un punto de las negociaciones de los representantes de Calvino y Lutero, porque no fueron Lutero y Calvino, fueron los representantes, ¿no? Lutero seguía repitiendo, hoc est tu corpus meum, en latín, este es mi cuerpo. Con toda seguridad, dado el punto de vista de Lutero y Calvino respecto a la autoridad de la Biblia. Si ellos hubieran podido ponerse de acuerdo en cuanto a lo que la Biblia realmente dice, lo habrían acatado. El método clásico, pues, de buscar el sentido literal de la Escritura significó buscar un conocimiento de lo que estaba siendo comunicado por medio de diversas formas y figuras de lenguaje empleadas en la literatura bíblica. Esto se hizo no con un punto de vista de ablandar o debilitar o relativizar la Escritura, sino para entenderlas correctamente, para que puedan servir de forma más eficaz como un guía de la fe y conducta a los hijos de Dios. Escuche bien. Tú dices, pero esto no tiene sentido, no se aplica a nosotros. No, sí tiene sentido y se aplica a todos nosotros. Es la razón por que la mayor parte de la gente toman los salmos, ¿no?, y los proverbios como un devocional, ¿no? Y yo no tengo problema con eso. Mi problema es que luego lo ponen, lo aplican, sin entender la literatura y el contexto y el lenguaje que se está usando. Es importante de educar. Mira, pastores, por favor, tú tienes que educar a tu pueblo en el conocimiento de la palabra. No solamente predicar, pero educarlos en la palabra del Señor. Porque todo el mundo está caminando escuchando un gualana. Por otra parte dice que yo siento, yo pienso, yo opino, así debe ser. Esto es importante. Por eso es decir, voy a darle énfasis aquí. Porque tenemos que aprender cómo acercarnos
a la palabra, con herramientas que ya tenemos, porque todos fueron a la escuela aquí. Aún, te recuerdo con la hermana Leonor que hizo la pregunta, ¿y qué pasa con una persona que no puede leer? ¿Te recuerda eso? Aún esa persona que escucha la palabra puede reconocer la diferencia. Y para todos nosotros que tenemos iglesias en el campo, tenemos la misma responsabilidad de educar a la iglesia. Por favor, de no abandonarla simplemente porque está en el campo. Andamos mal. Esa gente merece el mismo tratamiento de respeto y dignidad en educarlos en la palabra. ¿Tú crees que la iglesia en la ciudad tiene mejores recursos que en el campo? No, hombre, tenemos las mismas responsabilidades. Quizás los recursos son distintos, pero tenemos la misma responsabilidad de respetarlo y tratarlo con dignidad y mostrarlo en la palabra. ¿Por qué? Porque se pierden en el contexto cultural y tradición si no tenemos mucho cuidado. ¿Me comprende? Es importante. Bueno, hemos llegado al fin en esta sesión, ¿no? Y de seguro que vamos a terminar a las 5 de la tarde hoy día. Ahí está, a la gloria entramos ahí. Muy bien, vamos a concluir aquí, muy bien. Señor Padre, en tus manos nos encomendamos para tu honra y tu gloria, Señor. Hemos sido desafiados, hemos sido retados, Señor, de abrir nuestros entendimientos y, Señor, permitir que las escamas caigan de nuestros ojos, Señor, para ver con claridad que la palabra tiene una metodología y un acercamiento precisa para que nosotros la podamos comprender y a la misma vez sin violar el poder de la iluminación del Espíritu Santo. Porque al fin de todo esto, cuando se aplaca el polvo, se vaporiza el humo, Señor, necesitamos el Espíritu Santo para entender tu santísima palabra. Ahora, Señor, en tus manos encomendamos a mis queridos hermanos, a tus hijos preciosos, Señor, donde nos apartamos de la presencia de uno al otro, pero no nos apartamos de la presencia suya. Ahora, Señor, bendícelos, cuídalos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, y todos dijeron, amén. Dios me lo bendiga.